Hola, buenos días. Mi nombre es Teresa Vila y voy a compartir esta mañana con tres profesionales del área de las ciencias y de las ingenierías para tener una edición más del programa Ella Te Cuenta. Ella Te Cuenta es una iniciativa que la Fundación Universidad Empresa, la FUE, hemos diseñado junto a Endesa para acercar a colegios e institutos a lo que es esa experiencia académica, ¿no? ¿Cuáles son esos tips, esa información que podemos tener para tomar la primera gran decisión de nuestras vidas? ¿Qué estudiar? Hoy quiero presentar a tres profesionales que nos acompañan en esta charla con el objetivo de que aprovechemos al máximo todo lo que ellas nos pueden decir. Paula Pérez. Paula ha estudiado biotecnología, tiene experiencia en el sector farma y va a venir a compartir su experiencia de cómo ha tomado la decisión de estudiar esta carrera, pero sobre todo comprender cómo es esa aproximación a un sector que de primeras parece complejo, parece difícil, ¿no? Cómo realmente siendo un perfil junior puedes empezar a aportar valor desde esa perspectiva. También está con nosotros Marina Migueles. Marina ha estudiado dos carreras. Ella es ingeniero biomédico y además ha estudiado telecomunicaciones. Creo que aquí el gran reto es comprender cómo hacer el match entre esas dos carreras y realmente afinarlas hacia un mismo objetivo profesional. Y por último está Lucía. Lucía tiene una experiencia en el área de las ciencias. Lucía es física y ha tenido algunas asignaturas vinculadas con el sector salud. Entonces es esa mirada como desde la ciencia, que parece ser una carrera pues muy purista o solo de científicos o de investigación, realmente cómo podemos tocar distintas áreas profesionales. Así que bueno, esto ha sido una breve presentación. Les quiero dar la bienvenida, chicas, y agradecerles en nombre de la FUE y de Endesa que hoy nos acompañen. ¿Sí? ¿Cómo va a ser la dinámica? Vamos a empezar a conversar de cómo han tomado la decisión, cuáles son los retos que hemos tenido en la carrera y en la medida que vamos desarrollando la charla, están invitados a hacer preguntas. Tienen allí el panel de preguntas dentro de la aplicación. Siéntanse libres de a través de su tutor, su profesor, su orientador, esa persona que está en este momento con ustedes en la sesión, de mandarnos sus preguntas porque ellas no las van a ir respondiendo. Así que bueno, comenzamos. ¿Estamos preparadas? A Sí, por ello. fenomenal. Entonces, Marina, cuéntanos por qué dos carreras, porque en el momento de estar seleccionando las asignaturas, ¿qué pasó? Que decidiste, además de biotecnología, completar tu perfil con Teleco. el área de teleco. Pues yo empecé solo ingeniería biomédica. Hice Ujú. 2 años solo de ingeniería biomédica y ya dentro de la carrera me di cuenta de que me gustaba más teleco, porque ingeniería biomédica es una rama que parte tanto de teleco como de informática. Entonces ahí fue como que yo iba viendo las asignaturas y veía que me gustaba más teleco. Entonces en mi tercer año me quería cambiar a teleco, pero me gustaba mucho la parte de la salud también. Entonces como que estuve mirando a ver si podía ir haciendo las dos y Ujú. tenía la opción de hacerla, entonces me puse a hacer las dos. ¿Qué fue lo más difícil de llevar las dos carreras a partir del segundo año? Pues eso, pues el empezar como una de cero cuando una ya estaba más así. O sea, sí que es verdad que hay muchas compartidas en primero de Ujú, ingeniería, ujú. pero como ir con tantas clases diferentes a la vez. Pero claro, yo iba a clase de todos los cursos, literalmente. Claro, estabas en una, en tercer año prácticamente, y en otra estabas comenzando. Primero y segundo, sí. Genial. Eh, ¿Cuántos años en total estuviste en la universidad para lograr ese objetivo académico? 5,5. O sea, se supone que las dos estaba la opción de hacerlas en 5. Y yo como empecé tarde, pues me fui poniendo asignaturas para terminarla en 5,5. Vale. Pero bien. Y de cara al horario, en función de la cantidad de asignaturas, ¿ibas solo en la mañana, en la tarde también? ¿Cómo te organizabas eh, coordinar? Porque claro, estabas en todos los cursos. Sí, no, Hacer el eso un poco Tetris horrible. del horario. O sea, yo estaba en la universidad de 8:30 a 8:30. Sí que tenía horas entre medias, pero es que tenía clases, tal vez tenía una clase de 8:30 a 10:30 y luego otra de 6:30 a 8:30 de la tarde. No, lo de mi horario fue un poco horrible. ¿Valió la pena? Sí, eso sí. Fenomenal, Marina, gracias. Lucía, ¿por qué física?
¿Por qué en el Bueno, momento de elegir carrera, cómo llegaste tú a esta posibilidad? bueno, yo de pequeña no tenía claro que quería ser física, primero porque ni siquiera sabía qué era la física, y me encontré un poco en segundo bachiller que no sabía qué hacer aún. Las decisiones que fui tomando me fueron encaminando hacia una carrera más de tecnológica o una ingeniería o algo más así. Y al final fue en selectividad que después de hacerla tuve muy buena nota en física y gracias a ese pequeño empujón de algún profe que merecía mucho la pena, me acabé metiendo en física y muy contenta con la decisión. Genial, has dado un tips interesante, ¿no? Yo creo que cuando estamos en esta fase para tomar la decisión, uno de nuestros objetivos es sumar información de toda la gente que tengamos cercano. Asistir a la charla de ella te cuenta, genial, aquí hay información. Buscar en Google, allí hay información, pero nuestros profesores nos ayudan a entender un poco qué pasa después del instituto, después del colegio, ¿no? Y un poco fue tu caso, tener esa Sí, persona que te diera guía y que te enseñara algunas alternativas que pudieses tener en la universidad. sí, Fenomenal. porque al final desde el instituto nos conocen muy bien y hay que elegir también a qué profesores escuchar y a cuáles escuchar y no hacer caso, ¿no? Porque hay algunos Escuchar que de menos. verdad piensan en ti y hay otros que no tanto. Seguramente todos los que estén ahora mismo conectados sean súper buenos profes, pero habrá otros que no lo sean. Y nosotros como estudiantes lo sentimos, ¿no? Hay profesores con los que tenemos más afinidad, asignaturas que se nos dan mejor, tenemos determinadas características y talentos que tú dices, oye, soy más de esto o de lo otro, ¿no? Y con esas asignaturas que tenemos mejor calificación, que se nos está dando mejor, aprovechar y preguntarle a ese profesor, ¿cómo llegaste allí? ¿Qué otras cosas puedo hacer si estudio esto? Pedir ayuda, ¿no? Estamos en esa fase de pedir ayuda antes de tomar la decisión. Paula, has estudiado biotecnología. ¿Qué carrera es esa? ¿Qué se aprende allí? Pues yo de pequeña siempre hubiese querido, o sea, yo quería medicina, 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 encima vengo de familia de médicos y en segundo de bachillerato, pues como también tienes, yo tenía pues mucha presión por la nota y dije, bueno, pues nada, voy a pensar también segundas opciones por lo que pueda pasar. Yo iba muy buen bachillerato, pero vi también que, por ejemplo, las matemáticas me encantaban, la química también, física también me encantaba. Entonces dije, bueno, pues voy a ver qué opciones que no sean medicina puedo tener. Mm. Y en esto, pues mirando todo lo que había salido nuevo y tal, vi biotecnología y me metí a ver las asignaturas y vi que realmente eso era un poco porque yo quería toda la parte de ciencias de la salud, pero me di cuenta que yo de cara al paciente no iba a poder estar porque soy una persona como muy sensible que todo se lo lleva a su terreno, entonces lo iba a pasar muy mal como médico. Bien. Entonces dije, bueno, biotecnología, pero sí que es verdad que un poco lo que contaba Lucía de que te guían los profesores y así, es verdad que biotecnología no tenía, yo creo, una promoción acabada. Entonces, ni siquiera los profesores sabían muy bien con él. Yo me acuerdo de mi familia, en plan, ¿pero qué es eso? Y yo, pues yo me imagino como robots haciendo algo así para ayudar a los pacientes, ayudar a las cirugías o así. Yo me imaginaba algo así. Y en ese momento, pues no sabía muy bien a dónde me metía, pero bueno, es verdad que las asignaturas me gustaban y con ello fui hacia adelante. Ya es verdad que con tu formación pudiésemos hacer robots que nos Pues ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes. yo creo que es Bueno, más con la de Marina, más desde la parte ujú. de ingeniería biomédica. Yo creo que desde mi parte es más toda la parte farmacéutica que hay detrás o de esa parte, sí, pues la parte de los fármacos que hay para el tratamiento, más que Sí, esa robots. parte más científica de la medicación, de la investigación, ¿sí? Más Claro, no química, solo la más de investigación, que laboratorio por hacia ese supuesto, lado. sí, pero también toda la parte de industria farmacéutica que hay, pues es más de ir a visitar al médico y hablar con el médico, que era un poco lo que a mí me gustaba más y no tanto con el trato con el paciente. Genial, Paula. Mira, comienzan las preguntas. Nos hacen una primera pregunta aquí. ¿Qué nota media os pidieron para entrar a la carrera? ¿Cómo estuvieron esas Pues notas medias? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cómo iban cada uno de ustedes? a mí bastante alta, la verdad. Yo creo que cuando yo entré estaba en un 12,2, 12,3 y ahora está creo que en un 12,8 o algo así, biotecnología. La mía era muy similar a la medicina. No tanto, porque en mi momento medicina estaba en un 12,8, sacaban 6 o 7 décimas, pero sí era bastante alta.
Fenomenal. Marina, en tu caso, ¿recuerdas cómo fue? Sí, o sea, cuando yo entré estaba en un 12,7, pero sé que ha ido subiendo mucho, entonces ahora no sé, no tengo ni idea. Pero sé que Claro, había subido un montón de un año para otro. este tipo de carreras del área de las ciencias tecnológicas nuevas, como decía Paula, que lo cierto es que tenemos muy poquitas promociones en el mercado, pero la necesidad empieza a crecer. Cada vez más necesitamos ese Sí. proceso de transformación digital en todas las funciones, manteniendo más demanda, con lo cual es importante que si ese es el objetivo, entender que debo prepararme. Muy bien, Lucía, en tu caso, para entrar a física. Yo, perdona Teresa, pero antes de esto quiero decir que ya tardaba mucho en salir la nota. Desde que empezamos bachiller y sobre todo segundo bachiller, cada día entrábamos a clase y nos decían, no es que necesitan nota, no es que una presión que al menos en mi caso, como yo no sabía qué hacer, a mí me entraba por aquí y me salía por aquí. Pero es verdad que había mucha gente muy presionada que lo pasaba muy mal y yo quiero, antes de decir la nota que pedían o que piden, que la nota es una puerta que se te abre y cuanta más alta sea esa nota, más puertas se te van a abrir. Pero lo que decía un poco Paula, o sea, no entras a medicina y si tu única opción es esa, pues al final te encuentras súper perdido, pero es que cuando, cuando tienes una nota se te van a abrir muchas puertas y vas a elegir algo que te acabe gustando. Y, y bueno, eso, es que yo de verdad que creo que nos Va a meten ser que los mucha presión profesores tenían con la nota. razón, ¿no? Con la nota, la nota, la nota. La nota, la nota, la nota. Y bueno, para física, yo cuando entré, en la universidad que entré, pedían un 8,5, que sobre 14 no es mucho. Y ahora creo que está en un 12, 11,5, algo así. Genial. Sí, finalmente eso, las carreras de ciencia y tecnología van subiendo la nota en función de la demanda, la nota fundamental, ¿no? Aunque tú no tengas idea en este momento, porque a lo mejor aún estás en eso, no estás tomando esa decisión de manera inminente para el próximo curso, fundamental. Hay que tener opciones. Asegúrate que en el momento de ir a determinada universidad o estudiar determinada carrera, necesitas opciones. Y eso te le da la posibilidad de ese excelente promedio que te permita luego decidir a dónde ir. Nos hacen otra pregunta y ahora viene un poco más en detalle de las asignaturas que habéis estudiado. ¿Cuál es la que más os gustó? Una, dos, esas que tú dices, oye, el primer año, las preferidas, las que fueron más fáciles, donde aprendiste más. ¿De qué podemos hablar? Paula, ¿qué recuerdas? Pues O yo he de durante decir, la carrera en sí, yo he general. de decir que mi primer año no me encantó porque llegué ahí y volví a ver lo de segundo bachillerato, pero un poco más, o sea, física, química, biología, genética, todo lo del principio y dije, buf, no sé si esto es lo que yo quiero. Entonces ahí pues no me encantó y ya sí que a partir de segundo, que ya se empezaba a especializar mucho más, me empezaron a gustar más y yo en este caso tuve una que se me atragantó mucho, que fue bioinformática, que no me gustó nada, nada, nada. Y resulta que ahora mismo acabo de acabar un máster en bioinformática. Entonces, a veces lo que no te gusta al principio, te acaba, no sé por qué, la vida te acaba cambiando, poniendo en otro lugar y te acaba encantando. Y al final, pues mira, estoy especializada en esa asignatura que no me gustó nada y que la vida, la verdad es que en ese momento, pues yo creo que son etapas y hay veces que pues o no te lo explican o no es el momento o así y luego lo ves una utilidad o que te gusta más de lo que pensabas. De acuerdo, entonces quizás cuando vamos avanzando en la carrera, que vamos viendo para qué sirven cada uno de estos conocimientos, dice, hey, esto quizás si le pongo un poco más de empeño y me especializo, incluso puedo tener más oportunidades profesionales, ¿no? Sí, y yo sobre todo también, si son carreras de ciencias, yo creo que en los primeros años diría que paciencia, que luego llega lo bonito, que es verdad que primero yo creo, igual me equivoco, las chicas que me corrijan si en su caso no ha sido así, pero es verdad que mis compañeros o algún amigo que tengo pues, en las ingenierías y tal, primero es un poco complicado en el sentido de que dices, igual no es lo que me esperaba, pero yo lo que te esperas que te cambie muchísimo la vida de segundo bachillerato a primero en cuanto a asignaturas. Y en mi caso, la verdad que no fue así. Entonces, en ese momento me desanimé un poco, pero he de decir que me encanta mi carrera y que menos mal que la elegí y no elegí medicina.
Fenomenal, Paula. Yo creo que una de las cosas que pasa en general en todas las carreras en el primer año es que no llegamos a saber cómo se hace un edificio o un puente en el primer semestre. Nos tienen que preparar para pensar y desarrollar nuestra capacidad de solucionar problemas, activar ese ingenio que lo tenemos un poco apagado antes de llegar a la universidad, ¿no? Ya luego te enseño a hacer los puentes, a salvar vidas, a hacer los robots, pero el primer año es ayudarnos y enseñarnos a pensar y a vivir con la adversidad y la complejidad del entorno, ¿no? Marina, en tu caso, ¿cuáles fueron esas asignaturas con las que hiciste más clic? O sea, estoy de acuerdo con Paula, pero porque en primero, o sea, en las ingenierías, por ejemplo, todas las ingenierías en general tienen las mismas asignaturas. Y vale que sí cambia como el nivel de profundidad, por así decirlo, en cuanto a bachiller, pero tienes pues asignaturas muy básicas para lo que tú te has metido. O sea, yo estaba en ingeniería biomédica y todas las asignaturas eran álgebra, cálculo, fundamentos matemáticos, bueno, física 1 y física 2. Entonces, o sea, yo también es verdad que me desanimé un montón, ya no solo por las asignaturas, sino porque yo vengo de fuera y en primero tampoco es que o sea, bueno, como que tienes que llegar a aprender cómo estudiar de nuevo, porque es otra forma de estudio, pero luego vas viendo cada vez que pasan los años como que las asignaturas se centran más en cosas que te van gustando, aunque alguna no te guste, entonces te vas animando porque ves por lo que de verdad querías entrar a esa carrera. Y a mí sí que me gustó mucho una de Teleco, que no se llama Campos y Ondas, pero en general a la gente no le gusta, tiene que ver con física más o menos. Ujú. Y de biomédica yo también tuve bioinformática y a mí de primeras no me gustó por mi profesor, pero hubo como un cambio a la mitad del cuatrimestre de profesor y me empezó a encantar la asignatura. Y en general todas las demás cosas de biomédica tenían relación con la programación. Genial, Entonces, era así. genial. Entonces con bioinformática algo pasa por allí, ¿no? Hay un momento al inicio como que no cae muy bien, pero luego parece que sí enganchamos. Has dicho algo súper importante, Marina, que los profesores marcan en muchísimas ocasiones la afinidad o el gusto que podamos tener por una asignatura. Y aquí mi invitación siempre es a que no nos quedemos solo con la mirada de ese profesor que tenemos en un momento, ¿no? Ya sea por carácter, por afinidad, por personalidad, a veces no encajamos con determinados perfiles. Yo me atrevería a decir hasta que busques determinados conceptos en YouTube, que te lo expliquen de otra forma, que te lo explique otra persona, ¿no? Porque quizás no es el contenido de la asignatura, sino ese interlocutor que tenemos en el momento. Lucía, en física, ¿qué asignaturas se ven aparte de física que se estudia allí? ¿Qué fue lo que a ti más te gustó? Bueno, va a ser bastante típico a lo mejor, pero a mí las asignaturas que más me han gustado son física cuántica y Ujú. física nuclear. Y me han gustado y han sido las más complicadas, para que veas que hay un poco una relación ahí de amor-odio un poco extraña. Yo entraba, bueno, a veces entrábamos a clase y tú parecía que estabas en una clase de chino. Y a mí esas asignaturas eran las que me motivaban, las que me hacían tener que pensar de forma distinta, que no son 2 más 2 son 4 y como muy aburrido, no, esto era súper abstracto todo. Genial, Lucía. Nada más con los nombres da un poquito hasta de susto, ¿no? Eso de física cuántica y física nuclear. Hay algo que nos están preguntando. ¿Aplicáis en el trabajo los conocimientos aprendidos durante la carrera? ¿Hasta qué punto realmente lo que tú haces hoy va relacionado con algo que hayas estudiado o aprendido? Lucía, comenzamos por ti. Cuéntanos brevemente cuál es tu función o tu rol hoy y qué cosas de la carrera estás poniendo en práctica en tu día a día. Vale, pues mira, yo justamente de estas asignaturas, al no dedicarme a la investigación más pura, que es lo que suelen hacer a lo mejor mucho más físicos, no es que esté aplicando los conocimientos que yo sé sobre física cuántica o física nuclear o física de medios o lo que sea. Yo creo que a mí la carrera lo que me ha dado es como una visión general de cómo funciona la naturaleza de las cosas que pasan y una capacidad de solucionar problemas. Entonces yo ahora lo que estoy aplicando mucho es todas esas herramientas que he aprendido en la carrera para solucionar problemas que ahora mismo me están dando en la empresa. Genial. Tú me habías comentado que habías elegido unas optativas. ¿En qué momento tuviste que elegirlas y cuál escogiste tú y qué relación tienen con el sector salud? Vale, yo además es muy curioso,
mi abuela padecía un cáncer y en física hay una parte de la física que es física médica y tiene que ver todo con la radiación, con cuando vamos a hacernos una radiografía de rayos X, por ejemplo, que es casi cualquiera se lo habrá hecho, todo eso es radiación y lo estudian los físicos y lo preparan y lo analizan en ese sentido los físicos. Y luego también he elegido alguna asignatura como biofísica que se centra en el análisis de las fuerzas, de biomecánica, todo esto. Por ejemplo, cómo bate en las alas un pájaro, todo esto se puede analizar con fuerzas, con cómo afecta el aire a ese pájaro para que vuele o se estampe. Y esas dos son las que más se han centrado en la parte más de la salud. Fenomenal. Marina, cuéntanos qué haces profesionalmente y qué cosas aplicas de lo que has aprendido. Yo es verdad que trabajo para la parte de teleco. Bueno, también podría servir un poco de biomédica por la informática, por así decirlo, pero trabajo en el departamento de negocios. Entonces hay partes en las que no coincide demasiado, pero porque yo decidí meterme a un departamento diferente. O sea, sí que es verdad que yo programo y yo sé programar por la carrera, pero en sí como tal de asignaturas, es verdad que hay muchas asignaturas que solo son como base para Sí. tú tener las capacidades de eso, de luego solucionar problemas, aunque no como tal se utilice la asignatura para trabajar. Pero sí que yo todo lo que hago de programación he dado varias asignaturas que son justo para eso. O sea, yo programo bases de datos y tuve una asignatura de bases de datos, pero en general son más base. ¿En qué lenguajes de programación trabajas? Yo en Python y en SQL. O sea, SQL es para bases de datos y Python para todo. ¿Los aprendiste en la carrera por tu cuenta? ¿Qué tan importante es saber programar, Marina? Pues demasiado. O sea, creo que cualquier ingeniero, bueno, y en casi todos los ámbitos, todo el mundo aprende algo de programación, porque el análisis de datos, por ejemplo, hay programación y todos los departamentos hacen análisis de datos. Y sí que depende del lenguaje, pero o sea, a mí en la carrera me enseñaron muchos, pero Python se usa muchísimo y en general es el que aprenden los de todos los departamentos. Entonces sí es importante, yo creo. Entonces quizás podríamos empezar a ver algunos tutoriales, cositas por internet que nos ayuden a entender ese código, ¿no? Empezar a curiosear. Si yo quisiera aprender a programar, puedo empezar a ver Python, ¿no? Porque a veces creo que Sí, cuando estoy fuera de eso, hay muchos lenguajes por dónde comenzar. Entonces tú nos sugieres que quizás Python pudiese ser una sí. herramienta. Genial, Marina. Paula, ¿qué de lo que estudiaste pones en práctica en tu día a día? Pues bueno, yo creo que un poco lo que hemos comentado que es muy importante, yo creo que la universidad te da unas herramientas, ese pensamiento crítico, ese pensamiento para llegar a soluciones. Es verdad, yo en mi día a día, pues igual las asignaturas básicas no las utilizo. Es verdad que las últimas, las más específicas, por ejemplo, inmunoterapias, inmunología, eso sí, por ejemplo, yo en mi caso, yo estoy en esta farmacéutica con un anticuerpo monoclonal, eso es una inmunoterapia. Entonces, pues yo he necesitado saber cómo funcionan los anticuerpos monoclonales y también esa base de las enfermedades inmunológicas porque estoy tratando eso. Entonces, pues sí que hay asignaturas que usas específicamente, pero sobre todo yo creo que la carrera te da herramientas, te da el pensamiento, te hace un clic en la forma de pensar, yo creo, básicamente. Súper importante. Genial, entonces sí utilizo cosas Sí, que aprendí, pero claro sobre que todo esa sí. capacidad, ¿no? Esa capacidad de poder, incluso hasta de aprender a buscar la información, Justo, no, porque no, en las ciencias totalmente. todo va muy rápido, quizás lo que yo aprendí hace 4, 5, 10, yo que soy mucho mayor que ustedes, salí de la universidad hace muchos años, yo ahora quizás trabajo mejor, pero por mi capacidad de aprender, no solo por recordar lo que aprendí en su momento, ¿no? Sino por adquirir nuevos conocimientos. Claro, sí, yo creo que eso, que la universidad sobre todo te da una capacidad de aprendizaje. Y entonces, con eso, con lo que tú has aprendido, o sea, obviamente mi trabajo sin la carrera no lo puedes hacer, pero no es que diga, ah, sí, estoy usando lo que estudié en el tema 3 de inmunología, pues no, tampoco así. Pero sí, o sea, te da herramientas y luego lo vas a ver en un futuro como diciendo, ah, mira, he sabido resolver esto porque en su momento pues hice una práctica no parecida, pero que me dio herramientas para aplicarlo a día de hoy.
Fenomenal. Tenemos muchas preguntas. Voy con otra pregunta. En este momento, al día de hoy, ¿siguen formándose? ¿Ustedes en este momento siguen pues buscando, formándose, leyendo? ¿Cómo se forman? ¿Qué temas les interesan? ¿Están otra vez en la universidad? Por ahí escuché que hemos hecho algunos máster. ¿Qué cosas han pasado después de la carrera? A ver, Lucía, Bueno, coméntanos. yo estoy haciendo un máster online, Ujú. he estudiado física y me apetecía un poco salir de esa rama tan científica y estoy haciendo un máster de alta dirección que se centra más en finanzas y cómo funcionan las empresas. Y aparte de eso, al final yo aún estoy haciendo la beca y la beca es un tipo de formación y es una formación para mí la que más herramientas o de la que más estoy aprendiendo, o en la que por fin veo que todo lo que he estudiado tiene sentido y materializar todo ese conocimiento tan abstracto es muy satisfactorio. Fenomenal, Lucía. Marina, en tu caso, ¿qué ha pasado después de la carrera? Pues yo o sea, no quiero hacer un máster ahora cerca Ujú. porque yo quiero hacer algo de negocios también, pero hay muchos que te piden como experiencia laboral y como quiero saber en qué sector me quiero centrar. Ujú. Pero sí que, o sea, como yo estoy trabajando de análisis de datos, que en concreto es de data engineer, eh, no paramos de hacer cursos y formaciones que, bueno, la empresa te las paga, pero son formaciones como con certificados que Sí. puedes pagar por ellos y hacerlos aparte. Entonces me formo, pero no universitariamente. Y también coincido con Lucía en lo de que la beca, o sea, a mí es lo que más me ha enseñado por el hecho de estar en un nuevo ambiente, que te traten también, que, no sé, se aprende mucho más con tu primer contacto laboral en general. Entonces, en cuanto entramos a la universidad, la primera posibilidad, a partir del tercer año, puedo hacer prácticas, aprovecharlo. Ese quizás es el principal consejo, ¿no? En la práctica, en el mundo de la empresa, en el mundo profesional, vas a aprender aún más y quizás hasta entender las cosas que vas aprendiendo en clase. Hay algo interesante con el perfil de Marina, que si bien en el momento que estuvo en la universidad, sus decisiones fueron orientadas a carreras muy técnicas, es que la decisión de lo que estudio en la universidad es un complemento de lo que va a ser mi futuro profesional. Ella está en un momento donde dice, yo quiero trabajar en el área de negocios. ¿Ha perdido el tiempo? No, para nada. La universidad nos ha dado herramientas, habilidades. Ella tiene una capacidad de entender los negocios desde la parte técnica. Seguro tiene facilidad para trabajar en ciertos sectores industriales que una persona que no tenga su formación no podría tener. Ella entiende el lenguaje de las ciencias de la salud, con lo cual el sector farma, el sector hospitalario, el sector salud en general, pudiesen ser áreas interesantes para su desarrollo, independientemente que no esté en el área técnica. Con lo cual yo puedo estudiar una carrera técnica y luego hacer un MBA, un máster de negocios, algo más generalista que me permita trabajar en la estrategia o en la parte de gerencia de esas industrias. Fenomenal, Marina. Paula, en tu caso, ¿qué de las cosas que has aprendido pones en práctica y qué haces actualmente? Pues yo creo que en el sentido preguntaba si seguimos como aprendiendo y formándonos, creo que sí es muy importante. No tiene por qué ser acabar la carrera y hacer un máster, que es un poco también, o yo lo que pensaba cuando era más pequeña, de al acabar la carrera tengo que tener un máster porque si no, no me van a coger en ningún lado. No, o sea, es verdad que hay sitios, pues como lo que hablábamos de la beca, que te dan la oportunidad de acceder a ella sin tener un máster. Y para mí, como digo con mis compañeras, ese ha sido mi mayor aprendizaje, pero sin lugar a duda, encima he tenido un tutor que hizo la beca hace 5 años, entonces encima se preocupó por dos de que yo aprendiese todos los días algo, de ser una más del equipo y de salir de ese año de beca súper formada y sí lo creo, la verdad. Yo a su vez he comentado, he hecho un máster, pero porque realmente he querido y me ha apetecido, pero que no, yo recomiendo que no hagan un máster por tener un máster, que se esperen, como dice Marina, a ver qué quieren, la vida es súper larga. Yo tenía jefes con 45 años que estaban haciendo un máster, todo el mundo no deja de aprender y es muy importante, pues eso, ser curioso, seguir un poco encima en carreras técnicas, tienes que estar un poco a la orden del día, seguir, no tiene por qué ser universitario, ¿eh? Pues eso, pues cursos. La empresa normalmente las empresas tienen eso, a formaciones continuas, cursos, aprendizajes.
Entonces, esa parte yo creo que nunca dejas de aprender y más en carreras tan técnicas. Tenemos aquí una pregunta súper interesante que nos deja una de las personas que está participando en la sesión. ¿Qué consejo le daríais a los jóvenes que están estudiando bachillerato y se plantean lanzarse a una carrera de ingeniería, donde normalmente suele haber muchos más chicos que chicas? ¿Eso es así? Cuéntenos ustedes que estuvieron en esos salones de clase, ¿qué sucede? ¿Cuál es la percepción y si puede ser distinto? Pues, Mi- o sea, yo creo que sí. O sea, pero ya no solo en ingeniería, en general, en física, matemáticas, en todas las ingenierías, se nota mucho la diferencia. O sea, he de decir que en ingeniería biomédica menos Ujú. es donde más chicas hay, porque es algo de la salud y en general van más chicas, pero en Teleco tal vez éramos 5 en clase. Y sé también de amigas mías en física y matemáticas que igual, pero que no es ningún problema. O sea, estás exactamente igual de bien. Genial. Paula, ¿cómo fue tu experiencia? Yo es que en mi caso, en biotecnología sí que había muchas chicas, entonces yo eso no lo he vivido, pero en el máster sí, en el máster eran todos chicos y creo que éramos como 2 chicas o así. Y da igual, o sea, literal, yo les doy el consejo que si les gustan, a por ellos. Yo tengo como de mi grupo de amigas, creo que hay 3 ingenieras, o sea, a por ello. Es verdad que, bueno, no sé por qué, ahí se meten más chicos, pero no es una carrera de chicos, ¿no? Las chicas no tenemos menos capacidad que ellos para aprender, o sea, que si les gusta, que no les dé miedo, que a por ellos vais a hacer buenísimos amigos y ya está, ya tendréis las amigas del cole, no pasa nada. O sea, por ello, 100% que no se dejen guiar por si es una carrera de chicos o de chicas, me parece una tontería, literal. Genial. Lucía, ¿cómo fue tu caso? ¿Qué pasa en las áreas de ciencias puras? Bueno, yo creo que en las ciencias más puras como física, matemáticas o biología, bueno, biología no lo sé, pero en física más o menos éramos un 50-50, chicos y Ujú. chicas. Es verdad que pensándolo un poco, sí que se notaba más en los profesores, que tenían más profesores chicos que chicas, pero a día de hoy en mi clase hemos sido más o menos 50-50. Y como consejo que les daría, ya que piden consejo, yo creo que cuanto antes dejéis de tomar decisiones en función de soy un chico, soy una chica, mejor. Hay muchas cosas por las que tomar decisiones. Por ejemplo, a mí la que más me gusta utilizar es qué es lo que más feliz me va a hacer o qué es lo que más voy a disfrutar. Y no, bueno, soy una chica, me tengo que meter a enfermera, que para nada, que hay muchos enfermeros, ¿no? Pero algo así que se nos viene a la cabeza. Ujú. Yo creo que cuanto antes pasemos esa barrera, mejor. Perfecto. Y algo que acabas de decir es que voy a disfrutar. Y no solo tengo que disfrutar en la universidad, sino también en mi trabajo. Y con esto quiero que respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué destacarías del impacto positivo que vuestro trabajo produce? ¿Se corresponde con lo que imaginabas como estudiante? ¿Quién quisiera comenzar a hablarnos del impacto que tiene tu trabajo en otros? Yo si quieres puedo empezar. Yo en mi caso, si era lo que me esperaba, no, pero porque en mi carrera nadie me contó la salida de la industria farmacéutica, solamente Ujú. me contaban que con biotecnología lo único que podéis hacer era investigar y dar clase, en plan, sácate la tesis y ya está. Entonces, ¿qué me esperaba? No me esperaba nada, no sabía dónde me metía, pero sí que tenía a mis compañeras de la universidad metidas en industria y, o sea, ha sido el mejor año de mi vida, de verdad. O sea, aparte del impacto que tienes, pues imagínate, o sea, yo llevaba un fármaco para tratar la COVID. O sea, el salvar, es que literal, salvaba vidas con muchísima, o sea, con mayor, no cantidad, pero que llegabas a mayor número de pacientes de lo que podía llegar un médico en sí, porque con mi tratamiento, con un tratamiento llegas a más pacientes de lo que puedes ver en consulta. Entonces, en mi impacto es que, o sea, yo he visto médicos llamándome en plan, Paula, es que el tratamiento ha salvado la vida a este paciente X, con nombres y apellidos. Entonces, lo he visto. Hay gente muy malita que se ha recuperado. Entonces, pues yo justo el impacto que he tenido, que veo en mi día a día ha sido muy directo. Entonces, pues a mí me ha encantado, la verdad. Genial. ¿Cómo conseguiste llegar al sector de la industria farmacéutica que además en la universidad parece que no te habían incentivado a buscar en ese sector? ¿Cómo conseguiste esas prácticas o esa oportunidad, Paula?
Pues lo conseguí a través de la Fundación Empresa, bueno, de Talentoteca, pero es Ujú. más o menos lo mismo. Sí. Y menos mal, porque es verdad que en industria farmacéutica es muy difícil entrar sin el máster de acceso a industria, pero Ujú. justo las becas de Fundación Empresa no te exigen tener ese máster. Entonces, pues fue una oportunidad, la verdad, acceder a ello y 100% yo recomiendo la beca al acabar la universidad, pero, o sea, vamos, de cabeza, ya te digo, ha sido el mejor año de mi vida, he aprendido muchísimo y encima he encontrado lo que me encanta, mi vocación, que entré un poco pues no sabiendo qué iba a hacer con mi vida, de qué era biotecnología y ahora pues a mí en este caso, esta salida, estoy plenamente feliz y creo que es muy importante pues eso, que ser feliz en el trabajo y en tu día a día porque son muchos años. Genial, Paula, qué interesante no solo cómo llegar a la oportunidad, sino además poder ver de una manera tan cercana el impacto que tienes con el trabajo que realizas. Marina, en tu caso, en esa área de negocio, de análisis de datos, ¿qué impacto tienes en los otros y si tú te lo esperabas? Em, no, o sea, yo no creo que tenga, o sea, trabajo en Vodafone. Entonces, todo mi impacto va hacia los clientes como tal Sí. y hacia como las nuevas ofertas que se le puede ofrecer a cada uno según las estadísticas de sus datos y todo eso, pero no, yo no veo ese impacto. O sea, Ujú. yo no sé que a alguien le ha beneficiado en algo. Sí que es verdad que con biomédica puedes tener un impacto real en muchas Ujú. empresas, que pues se puede parecer al impacto de Paula en empresas de farma, pero yo donde estoy ahora no. Tú Tampoco eres me lo esperaba, apoyo a pero la toma de decisiones. Tú das información para que otros puedan tomar las riendas de determinados productos o servicios que lleva la empresa. Es o así, sea, yo es ¿verdad? como que hago los algoritmos que van a dar a esas decisiones, o sea, que hace que consigan esas decisiones. Entonces yo sí veo que luego toman, pero no sé qué luego pasa, eso pasa por otros departamentos, entonces ni idea. Claro, pero es fundamental, ¿no? Poder ser parte de esa cadena. Y aquí donde vemos que hay eso, eh, resultados muy tangibles, como dice Paula, que le puede poner nombre, apellido y DNI al usuario. Y en el caso de Marina, que es lo que llamamos que es apoyo al negocio. Y el apoyo al negocio somos todas esas profesiones que vamos trabajando para los que están de cara a la toma de decisiones, a la estrategia, a los clientes, lo hagan de la mejor forma, ¿no? Sin esa información real, veraz, bien analizada, es muy complicado luego acertar, ¿no? Porque hay Ujú. mucha competencia en todos los sectores. Entonces es fundamental tener la capacidad de analizar los datos y entender pues ese patrón de consumo. Marina, ¿cómo conseguiste tu primera oportunidad profesional? ¿Fue en Vodafone? ¿Fue en otra organización? ¿Cómo llegaste allí, a esas primeras Eh, prácticas? pues fue en Vodafone también, o sea, fue ya hace casi un año. Y fue por Talentoteca también, que es por la fue. Y, Ujú. o sea, fue a través de Talentoteca, pero yo fue porque me hablaron por LinkedIn. Sí. Y por LinkedIn como que me dejaban un link para ir a Talentoteca y acceder a esta, o sea, para esta opción. Es verdad que yo no, o sea, en ese momento no estaba buscando, entonces tampoco me fijé en muchas más. Cuando pasé los procesos de selección me iba gustando y decidí pues decir, bueno, pues voy a empezar ahora, aunque todavía no iba a empezar. Y me ha encantado. O sea, ha sido la mejor decisión. Fue el mejor mensaje de LinkedIn, ¿no? Sí. Que has recibido. Genial, Marina. Lucía, en tu caso, cuéntanos tu trabajo, si te permite ver el impacto que tiene tu función. Sí, yo al final estoy dando soporte a distribución eléctrica desde Endesa y sí que tiene un impacto directo porque, bueno, cuando hay alguna avería o lo que sea, el primero que coge el teléfono es algún compañero y hay que solucionar esa avería. Y al final es un bien que todo el mundo necesitamos porque todo y cada vez más está electrificado y es algo que tenemos que mejorar y que tenemos que invertir recursos en que vaya bien porque todos lo utilizamos. Y bueno, yo las prácticas las conocí a través de un correo que enviaban desde la universidad Sí. y bueno, uno de tantos, hice clic y la primera vez que solicité esta beca no me la concedieron y luego me llamaron directamente desde el proceso de selección para esta que estoy haciendo ahora
y finalmente me la dieron. Así que también transmitir que porque te digan que no significa que no valgas o que no vayas a conseguir nada, que a veces nos ponemos muy dramáticos y somos muy, no sé, negativos. Genial, Lucía. Efectivamente, no estamos, a lo mejor tu perfil no encajaba para la vacante de ese momento, pero no quiere decir que no tenías unas capacidades y unos conocimientos válidos para otra área. O a lo mejor se dieron cuenta, hey, Lucía, esto lo podría hacer, pero hay algo que podría ser mejor, ¿no? Esperemos a que se genere la oportunidad en la otra área. Y lo mismo pasa con las asignaturas, ¿no? A lo mejor hay alguna que no se me da del todo bien, pero bueno, hay que insistir porque no es que no lo lograré, ¿no? Tener esa capacidad, esa perseverancia y más si me gusta un proyecto, si me gusta una empresa, si me gusta una carrera, tenemos que ser allí muy consistentes. Hay otra cosa que a mí me interesa saber de cara a ustedes y es la universidad. ¿Cómo elegir la universidad en la que quiero estudiar? Si me tuve que mudar, si no, ¿cómo fue esa experiencia personal de los primeros días, las primeras semanas, además de lo académico? Marina, ¿cómo fue tu caso? ¿En qué Em, universidad estudiaste? ¿Tuviste que elegir o era donde estaba la oportunidad? ¿Y qué recuerdas tú personalmente de esas primeras experiencias? Pues yo soy como de un pueblo de León, Ujú. entonces yo me tenía que mudar básicamente porque biomédica, bueno, ahora creo que lo hay en más sitios, pero cuando yo lo fui a hacer solo lo había en Barcelona, Madrid y Valencia. Yo en un principio no quería irme a Madrid eh, por, por bobadas, porque era porque mi madre siempre había querido que viniese, pero al final me decidí porque yo iba a vivir en un colegio mayor y mi primo mayor vivía en uno y como que me los vino a enseñar, vi que estaba todo, es una ciudad completamente solo de colegios mayores, o sea, ese trozo de barrio, y mi universidad estaba caminando desde el colegio mayor. Entonces al final dije, bueno, pues en realidad sí que quiero ir caminando todos los días, vivir alrededor de gente de mi edad. Ujú. Y entonces yo elegí la universidad también, solo por esta razón, porque iba caminando desde donde yo iba a vivir en el colegio mayor. Entonces tampoco es mucha de que yo me lo hubiese pensado. O sea, es verdad que yo es que tampoco me había pensado mucho la carrera, no. O sea, luego he tenido la suerte de que me encante, pero tampoco lo había pensado mucho. Y estoy en la Politécnica de aquí de Madrid y mi primer año fue pues caótico. Creo que en mi colegio mayor fue para todos así. Fue el mejor año de nuestras vidas, eso sin duda, pero es muy caótico. Es un año como una montaña rusa. Lo pasas genial, pero es verdad que al entrar a la universidad te da muchos palos de repente porque vas muy confiado en cómo has sido bachiller. También haces menos de lo que deberías. Bueno, en mi caso, quiero decir. Y entonces te dan palos y a la vez lo estás disfrutando muchísimo. Pero es algo que recomendaría muchísimo igual. Pero no desanimarse, eso sí. Hay que tener la cabeza muy centrada porque finalmente es un momento de muchas libertades que hasta el momento no hemos tenido, es esa gran decisión adulta y bueno, hay que aprender a Sí. gestionar la libertad, entendiendo que la responsabilidad de la formación está allí. Paula, en tu caso, ¿dónde estudiaste y personalmente qué recuerdas de esas primeras semanas? Yo en mi caso estudié aquí en Madrid y soy de Madrid, o sea, no he tenido la experiencia de irme a vivir fuera, cosa que me da bastante envidia, así que estoy viendo a ver si ahora me muevo o algo, pero yo lo que, o sea, recuerdo, pues, muy buen primer año, bueno, en general la carrera la recuerdo con mucho cariño, pero sobre todo creo que es muy, o sea, hay que disfrutar, sí, pero también como tienes tantas libertades que no tienes en el colegio, no tienes esa obligación de ir a clase, se te puede ir un poco de madre la situación, entonces yo creo que es importante disfrutar 100%, o sea, son años muy, muy buenos, pero también, pues bueno, ser responsable y centrarse un poco, pues, a qué puedes ir y a qué no, y que también tienes que estudiar y complementar. Genial, Lucía, en tu caso, ¿cómo fue esa decisión y esa experiencia universitaria? Bueno, yo una vez que ya tomé la decisión de estudiar física, empecé a buscar universidades y en algunas no entraba por nota, así que esas directamente no tenía que elegirlas. Bueno, al final como que mi decisión final iba a estar entre Valencia, Madrid o Mallorca. Yo soy de la península y había mucha gente que me decía, ¿cómo te vas a ir a estudiar a Mallorca si tú no sabes catalán? Vas a ir súper perdida. Bueno, yo recomiendo que si eso es lo que os hace decidir que no sea, porque vale que a lo mejor al principio estéis un poco más, no perdidos, pero desubicados y
pero para mí fue una experiencia tan buena. Luego, como yo estudié física y son bastantes números, procedimientos que están bien en la pizarra, que aunque te lo estén dando en un idioma que no conoces, tú puedes seguir bien el procedimiento y puedes entenderlo, y al menos mi experiencia. ¿Todas las Y al fin, asignaturas las recibiste en Balear? no, no todas, no todas. Yo solo suspendí una asignatura en primero y fue la única que hacía en castellano, así que bastante representativo eso. Ok, entonces que no es limitación, además que es importante aprender idiomas, ¿no? A la par de programación, yo me atrevería, la programación es como ese otro idioma que tenemos todos que empezar a desarrollar, inglés fundamental, pero bueno, que el idioma no sea limitante, que nos tiremos a la piscina, ¿no? Sí, Que sí, nos sí. atrevamos. Saliendo de Genial. la zona de confort es cuando pasan las cosas guays. Genial, Lucía. Tengo otra pregunta desde aquí. Desde vuestra perspectiva en el sector, ¿creéis que debería cambiar la forma en la que se enseñan las asignaturas de ciencias a los jóvenes? ¿Qué cosa modificarías? Vale, ¿Qué me si puedes quieres decir, empiezo yo. Lucía? Sí. Sí. Bueno, yo creo que a veces los profesores tampoco podéis porque tenéis muchos alumnos en clase, pero creo que no hay una forma que le vaya bien a todos. Y bajo mi punto de vista, cuando algún alumno te pregunta sobre que no ha entendido algo, creo que podemos como no explicar lo mismo otra vez, porque si no lo ha entendido con lo que has explicado, a lo mejor deberías darle otro enfoque o utilizar ejemplos, utilizar cosas visuales que puedas relacionar directamente con lo que estás explicando. Y bueno, también lo de hacer experimentos, a mí es algo que me gustaba mucho, porque yo también soy una persona muy práctica y vale, está muy bien la teoría, está muy bien que esto funciona, pero si yo no lo veo, si no lo veo, no lo creo a veces, ¿no? Y yo creo que eso estaría bien. En mi instituto hacían una feria de ciencia y en la universidad también lo hacían, y creo que es una buena opción. O sea, que aprovechemos todas las experiencias que tengamos en la universidad, en el colegio, en el instituto de ciencia, para ver, para conocer, para probar, para equivocarnos y de allí empezar a entender si es el camino que queremos. Genial, Lucía. Marina, ¿qué nos sugieres tú y si crees que se hace de la forma adecuada? Pues, o sea, coincido en lo de que evidentemente no siempre se puede porque son muchos alumnos y cada uno aprende de una manera, pero ya hablando más desde las asignaturas de matemáticas y así, o sea, yo creo que ya desde pequeños es una asignatura como que está muy, que es como o se te da bien o se te da mal. Mm. Y O eres tampoco de es números o así. eres de letras, Sí. ¿no? Es verdad que hay gente que le cuesta más y que, bueno, que en general le puede costar más aprender a hacer números, pero no es que no sean válidos, o sea, solo que ya se estancan en no sé. Y yo, desde mi experiencia, los profesores en general no han ido a intentar ayudar en por qué se quedan ahí, sino pues suspendes y suspendes, entonces le cogen manía, ya no van a intentar estudiarla. Entonces eso pasa mucho en asignaturas de números y creo que es algo que no debería de pasar, porque puede que, bueno, puede que haya alguno que no sea válido porque o no le gusta o porque de verdad no se le dan bien los números, pero hay gente que tal vez podría haber llegado a no cogerles tanto odio a los números Ya no y haber llegado. estigmatizar las Sí. asignaturas, ¿no? No somos de números o de letras, somos y Ujú. aprendemos y entendemos y hay cosas que puedo tener más afinidad, pero yo Sí, soy de pero números y a lo mejor hay un tema más complicado, pero el resto los sí. llevo muy bien, Y ¿no? es que hay mucha gente que dice, no, yo de números nada. O sea, a mí se me dan fatal. Que sí que puede que se te den mal, pero es porque siempre te dicen, los he odiado durante toda mi vida. Sí, porque le cogió la manía y no he salido de ahí. Y nadie le ayudó tampoco a verlo de otro modo. Entonces, quitar ese Entonces, estigma, ¿no? De los números son difíciles o las matemáticas son complicadas. Genial. ujú. Paula, ¿tú qué nos Yo, sugieres para hacerlo diferente? en mi caso, sí que con las letras suscribo lo de Marina, creo que es muy importante. O sea, hay veces que se te aman las matemáticas, pero porque o no estás con el profesor adecuado, o porque no te has centrado bien, o porque te falta algo para que te lo expliquen y ya verás la luz. Ya te digo, yo contaba lo de bioinformática, a mí no me gustaba nada, pero porque la tenía todos los días, de 2 a 6 de la tarde después de comer, 2 horas de teoría y 2 de práctica. Pues me parecía, o sea, bioinformática de teoría me parecía insoportable. Y luego, mira, curiosidad, y acabé haciendo el máster. Entonces, que no es, si tengo mala nota aquí es porque no valgo en esto y centrarse en eso.
Y luego es verdad que en cuanto a la universidad y así, mi experiencia es que mi universidad ha sido muy, muy, muy práctica, quizá Ujú. demasiado. Entonces, en mi caso, estoy contenta con cómo se han explicado las ciencias. Genial. Hay una cosa de la que no hemos hablado que también es una experiencia que podemos tener durante nuestra carrera y es esa experiencia internacional, hacer o no hacer Erasmus. Quiero saber si alguna lo ha hecho, a dónde ha ido o un poco qué nos recomienda. ¿Alguna ha hecho Erasmus? Es que ¿Por creo qué, que No, por qué decidieron no hacerlo? yo Eso creo también que, nos bueno, interesa. no es el caso de mis compañeras, pero, o sea, yo no lo hice no porque no quise, sino porque yo me llegó la pandemia. Yo me iba a ir a hacer las prácticas fuera en mi último año, en el 2020, de abril a julio, y llegó el COVID. Entonces, encima creo que somos todos, como he dicho, de la misma edad, supongo que estaremos en una situación similar, pero sí, Tú 100%. lo valoraste, para ti hubiese sido una Sí, oportunidad, sí, para ti yo era me iba a importante. ir, tenía los aviones comprados, la residencia pagada, o sea, yo me iba, porque yo ¿Qué me iba al destino habías valorado, Paula? yo me iba a Viena a hacer Ujú. las prácticas en una universidad de allí. Entonces, 100% creo que es súper importante, es algo que he hecho en falta y ya no puedo hacer Erasmus, pero sí estoy aplicando para irme fuera, como he comentado antes. Genial. Marina, en tu caso, ¿qué yo, cosas valoraste? o sea, yo no fui, yo es algo que quiero hacer y justo yo también estoy aplicando para el año que viene, me quiero ir fuera, pero porque como yo me cambié a hacer otra carrera más en tercero, yo ya tenía Ujú. unos horarios descompensadísimos. Entonces irme de Erasmus no era viable por las asignaturas, luego me iba a descompensar todavía todo Te más. ibas a retrasar más en Teleco. Sí, entonces no, o sea, no era viable, pero yo sí que es algo que quería hacer, o sea, sé que quiero hacer 100%, entonces sé que me quiero ir y lo recomendaría 100% viendo a mis amigos que se han ido y todo. O sea, es una experiencia que si se puede, hay que vivirla. Hay que aprovecharla. Lucía, en tu caso, ¿cómo fue? Yo la verdad es que no me apetecía irme de Erasmus. O sea, yo creo que ya como también había salido de casa y ya había como dado ese salto, estaba empezando aquí a tener proyectos y justo cuando estaba todo rodado, como que no me apetecía ese cambio. Y eso también es legítimo, ¿no? Hay momentos, lo primero para una experiencia internacional es te tiene que apetecer, ¿no? Te tiene que apetecer para que la puedas disfrutar. Y el Erasmus es una excelente oportunidad, pero lo cierto es que no es la única. A lo largo de nuestra carrera, yo puedo estudiar la carrera aquí y luego buscar una oportunidad profesional en otro país. Entonces, bueno, si es algo que quiero hacer, pues después, incluso de mi formación, es algo a lo que pudiese apuntar. Ya vamos a ir cerrando. Tenemos una pregunta y con esta pregunta cerraríamos la participación de nuestra audiencia. Es, ¿hacia dónde pensáis dirigiros en un futuro? ¿Y cuáles creéis que serán los principales retos del sector de la ingeniería próximamente? Lucía, un poco cómo proyectas tu futuro y qué retos crees que hay en tu área profesional. Bueno, a mí me gustaría quedarme en distribución eléctrica porque igual que ellas creo que he encontrado el trabajo que me apasiona y eso es muy necesario. Y creo que uno de los retos puede ser, bueno, cada vez hay más coches eléctricos y hay más consumo de electricidad y la red tiene que crecer igual que crece la demanda. Entonces creo que en ese sentido hay mucho que tratar. Y luego también, no sé, hace no mucho salió alguna noticia sobre cómo almacenar la electricidad, porque la electricidad si no se consume no se genera, porque en el momento que se consume se está generando, no se puede almacenar a no ser que crees baterías o crees algún tipo de almacenamiento. Así que creo que esa parte de almacenaje es algo que también hay que investigar. Sí, o sea que ahí hay retos interesantes para que como sociedad podamos utilizar de mejor manera toda la energía que producimos. Genial, Lucía. Marina, tú cuéntame cómo proyectas un poco tu carrera y qué retos ves en tu área. Pues yo no sé exactamente cómo la proyecto, por lo que os decía de los negocios. A mí sí que me gustan mucho las salidas médicas, pero más centrado a empresa, no a hospitales Sí. ni a las investigaciones de los hospitales, pero sí a los aparatos o la maquinaria que puede usarse en un hospital o los marcapasos. Bueno, también está la típica de que la gente conoce ingeniería biomédica pues por los brazos robóticos y así. Y todo ese mundo en general creo que tiene muchísimo avance por delante.
También mucho en precios, porque al final todos los dispositivos electrónicos son bastante caros. Son muy útiles y mejoran la vida considerablemente, pero tienen un precio bastante elevado. Entonces, pues mejorar eso, el cambiar algunos materiales para poder ser más barato y que, no sé, que mejore eso. Y yo, no sé, me veo fuera 1 o 2 años y si puedo meterme en biomédica así, o si no, a mí me gusta la parte de astronomía. O sea, astronomía, pero en relación a teleco. O sea, también de Sí, satélites. Y así. son como esas dos grandes áreas en las que podrías perfilar sin estar la decisión, pero bueno, son dos áreas en las que pudieses empezar a desarrollarte. Genial, Marina. Ujú. Paula, tú, ¿cómo te ves? Yo en mi caso me veo proyectando carrera en la industria farmacéutica. Como he dicho, yo he encontrado lo que me gusta. Aparte, creo que es una industria que está creciendo muchísimo. Hay muchísimas diversidad de carreras. Antes solo entraban médicos y farmacéuticos y ahora pues hay biotecnólogos, bioquímicos, ingeniería biomédica, químicos, todo perfil sanitario más sanitario científico tiene cabida. Y es eso, pues ahora mismo están llegando terapias súper innovadoras, toda la parte de medical devices, como decía Marina, pues marcapasos, bombas, soluciones 3D. Creo que es o sea, pues solo va a hacer un crecimiento exponencial y hay muchísima cabida ahí y es donde me veo a largo plazo. Me encanta lo que hago, la verdad. Genial, Paula, has llegado entonces al sitio correcto, ¿no? Sí, me ha costado de decir, ¿eh? No, no ha sido fácil, pero sí, o sea, yo he encontrado mi sitio, mi lugar y aquí hacer carrera hay diferente, es que hay tantos departamentos, no, ¿sabes? Entonces, lo que tú quieras, desde la parte de, pues si quieres más datos, que me gustaría por el máster que he hecho, pues de Business Insights, como analizar todos los datos de mercado, a la parte más de ventas, de estar con el médico, no sé, o parte más de marketing, creativa, es que lo que tú quieras lo hay en industria farmacéutica. Entonces, yo 100%, aquí me quedo. Genial, Paula, qué bien. Chicas, hemos llegado al momento de terminar nuestra sesión. No quiero terminar la charla sin agradecerles en mi nombre, en el de la Fundación Universidad Empresa y en DESA, de prestarnos este ratito de su mañana para poder compartir esa experiencia cercana de esta vida profesional y académica que han tenido. Quiero dar las gracias especialmente a la Fundación Universidad Empresa y a Endesa por unirse para coordinar y hacernos llegar a esta información a cada una de los centros educativos que están participando en el proyecto Ella Te Cuenta. Espero que tengan una excelente mañana y muchísimas gracias por haber sido parte de este proyecto. Hasta luego.